Hola amigos, bienvenidos a Diose Comics. Aquí les traigo X-Men número 27, con guión de Jed MacKay y arte de Neto Díaz. Aquí está la lista de reproducción, espero que les guste. La historia comienza en la prisión de mujeres Arfield, en el pasado. Maxine Danger se encuentra visitando a alguien. Ella explica que no le gustan las prisiones, no porque tenga creencias humanitarias, sino porque están llenas de potencial no realizado, y ella está en el negocio de ver que ese potencial se realice. Potencial como el de la exagente Jackson, quien no era una agente de campo en S.H.I.E.L.D., sino que trabajaba en el sector de soporte de operaciones tácticas, planificando las operaciones. Jackson, frente a ella, se mantiene en silencio. Danger le pregunta si la está aburriendo, y entonces Jackson le informa que no tiene permitido hablar, porque se la pasa convenciendo a sus compañeras de celda de que se suiciden, y los guardias la amenazaron con matarla si hablaba con alguien más. Danger se alegra de escuchar eso. Ese es el potencial del que estaba hablando. En todas las operaciones que Jackson planeó para S.H.I.E.L.D., provocó bajas excesivas. Al principio, se limitaban a fuerzas enemigas, ya que nadie iba a llorar si morían unos cuantos agentes de Hydra, más de lo habitual. Pero eso no fue suficiente. Empezó a organizar situaciones para que los otros agentes de S.H.I.E.L.D. también fueran asesinados. Danger le pregunta por qué haría algo así. Jackson responde que sabía que eventualmente llamaría la atención. Era inevitable trabajando para S.H.I.E.L.D. y quería maximizar el número de muertes antes de que eso ocurriera. Danger le pregunta si alcanzó la cifra que la dejaría satisfecha, y Jackson responde que sí. Mató a la cantidad de personas que se había fijado antes de ser capturada, pero no quedó satisfecha. Danger se presenta formalmente. Le explica que representa a Beyond Corporation y la invita a formar parte de su Danger Room, su cuarto del peligro. Nos movemos al presente. Maxine Danger se encuentra en el Danger Room, junto a Jackson y a 3 hombres más. Explica que los reunió porque los 4 tienen un potencial extraordinario que de otro modo se habría desperdiciado. Todos son manipuladores, psicópatas y expertos en arruinar vidas, cualidades que ella valora enormemente. Luego, le pregunta a Jackson cómo va su campaña contra los X-Men. Jackson explica que han logrado separar a Psylocke del cuerpo principal de los X-Men al atacar a su pareja, el mutante criminal John Greycrow. Añade que Psylocke representa una amenaza para su operación en 3 formas. Es una asesina extraordinariamente talentosa, posee habilidades telepáticas que podrían causar dificultades, y es la oficial ejecutiva más eficaz de Cyclops en el campo de batalla. Eliminarla de la estructura de mando deja vulnerable a Cyclops y por lo tanto también al resto de los X-Men. Además, obtuvieron el beneficio adicional de sacar de la ecuación al Marauder, la nave de combate extraterrestre de los X-Men. Ahí vemos cómo el Marauder es atacado por misiles tierra-aire. Jackson añade que su objetivo era solo separar a Psylocke de los X-Men, no neutralizarla por completo, pero que si llega a morir durante la operación, eso será un beneficio adicional. Danger le agradece y le pregunta a los hombres si alguno de ellos quiere explicar lo que hizo. Volvemos al pasado, esta vez a la penitenciaría Calford. Danger le pregunta a Colton si ese es realmente su nombre, y él le responde que su padre no tenía mucha imaginación. Maxine responde que, a diferencia de su padre, él sí la tiene. Colton le dice que no sabe de lo que está hablando, pero que le parece que necesita a su abogado en la sala. Maxine le explica que puede reconocer a uno de los suyos, y que lo que Colton hizo fue algo realmente impresionante. Danger le pregunta cuánto tiempo le tomó cultivar los rencores, sembrar las mentiras, avivar los odios mezquinos presentes en cualquier pequeña comunidad, y preparar a sus vecinos como fichas de dominó, para que luego, cuando esas fichas estuvieran todas listas, empujar la primera y ver cómo todo su parque de casas rodantes ardía, mientras sus vecinos se mataban entre ellos. También le pregunta por qué lo hizo. Colton responde que lo hizo para ver si podía, y sí pudo. Volvemos al presente. Colton explica que los X-Men y el pueblo de Merle lo han tenido fácil durante demasiado tiempo, así que su proyecto ha sido lanzar un puñado de barro sobre la frágil armonía que los mutantes y los humanos han estado teniendo. Los X-Men se fueron en una misión y dejaron atrás a los quebrados, como Magneto y Liu, a Kid Omega y Temper, a un par de chicos con pasados complicados y a una novata, pero también dejaron a uno más. Al objetivo, Glob Herman, quien se encuentra luchando por su vida. Ahí vemos que Glob no fue secuestrado, fue herido mortalmente y ahora se encuentra echado en la camilla, sin que nadie sepa qué hacer para salvarlo. Recordemos que Zorn se fue con Psylocke.
aunque supongo que Temper podría intentar algo más que solo ver cómo se desangra. De vuelta en el Danger Room, Colton explica que Merle solía ser un pueblo industrial. La mayoría de la gente de allí solía construir centinelas para ganarse la vida, y ahora no tiene trabajo. Además, los mutantes han tomado la fábrica. La tensión entre la fábrica y el pueblo es palpable. Danger habló de colocar las fichas de dominó, pero en Merle ya estaban puestas. Todo lo que ellos tenían que hacer es empujar y dejar que unos chicos enojados, con poderes, hagan el resto. Danger aplaude y declara que eso es maravilloso. Volvemos al pasado. Danger se encuentra en la penitenciaría del condado de Glen, sentada frente a dos hombres, Marqués y Grigos. Grigos declara que su apellido es Skrull, con una larga historia. Danger le pregunta a Marqués si su apellido también es del viejo Skrullos. Ellos explican que sus verdaderos nombres les fueron robados, junto con sus verdaderas formas. De la misma manera en que Reed Richards castigó a una expedición Skrull, encarcelándolos hipnóticamente, en formas de ganado. Ellos también fueron castigados por ellos después de la Secret Invasion, la invasión secreta. Como comentario, la primera vez que Reed convirtió a Skrulls en vacas fue en el número 2 de la serie, allá por el año 1962. Danger agrega que luego ellos se encontraron en Internet, se asociaron y comenzaron a trabajar. Grigos y Marqués protestan que son prisioneros de guerra, injustamente mutilados y confinados. Es su obligación, deber y derecho resistir la opresión de los terrícolas y preparar el camino para que su pueblo libere a la tierra. Danger piensa que están delirando, pero reconoce que no puede discutir con sus resultados. Ellos ejecutaron varios ataques a lo largo de Estados Unidos contra la infraestructura, pero su objetivo no era solo la infraestructura, eso era el cebo. Ambos acumularon una gran cantidad de muertes antes de que los capturaran. Marqués responde que son soldados luchando en una guerra, y Grigos añade que su deber es debilitar la tierra. Danger tiene una propuesta para ellos. En lugar de atacar policías y bomberos, ¿por qué mejor no atacar superhéroes? Volvemos al presente. Marqués explica que su operación contra el cuerpo principal de los X-Men ha sido completamente activada. Usaron como cebo a su aliada, la Sheriff Robbins, y confinaron a los X-Men en una ubicación transformada en un arma. El barco fue infectado con la entidad tecnoorgánica proporcionada por la Beyond Corporation, convirtiéndolo en un campo de batalla viviente. Concluyen que los X-Men están operando con desventaja. Han perdido su movilidad habitual y, aunque lograran escapar de la entidad nave viviente, el único lugar a donde irían serían las aguas profundas y mortales del Golfo de Alaska. Danger observa a su equipo y comenta: un agente de S.H.I.E.L.D., el Maquiavelo del parque de casas rodantes y dos supuestos operativos Skrull. Ni un solo superpoder entre ustedes y hemos puesto a los X-Men de rodillas. Nuestro cliente estará complacido, Danger Room. Tenemos a los X-Men bailando al ritmo de nuestros hilos. Si aprecias lo que hacemos en Ryuse Comics, regálame un me gusta, suscríbete y activa la campanita. Gracias. Saludos a Soy Gustavo81. Finalmente, mientras vemos a los X-Men luchando por sus vidas en el barco viviente, a Quentin y Temper perdiendo el control por completo, y al Marauder a punto de ser derribado, Maxine termina diciendo: están bailando directo hacia la tumba, y cuando cortemos esos hilos, caerán en picada. Nos movemos con Cyclops y los X-Men a bordo del barco. Magik le pregunta a Cyclops cuál es el plan. Scott responde: el secuestro de la Sheriff Robbins era claramente un cebo para nosotros, lo que significa que esto era una trampa tendida por uno de nuestros enemigos. Pero tenemos muchos enemigos, y el cebo era bueno. Teníamos que salvar a la Sheriff Robbins. No había forma de cumplir nuestros objetivos de identificar a nuestros enemigos y rescatar a Robbins sin activar la trampa. Así que entré en la trampa con mis X-Men más duros y peligrosos. Y vamos a salir de ella. Finalmente, mientras se preparan para el enfrentamiento final, Scott agrega: luego vamos a descubrir quién nos está haciendo esto y hacer que paguen. Ese es el plan. Y así llegamos al final de este video. ¿Qué te pareció este número? Dímelo en los comentarios y mandaré saludos en el siguiente video. Nos vemos allí.